Buenas tardes, bienvenidos a esta tercera y última reunión del ciclo de narradores de Fundarte 2000 que organiza y conduce la licenciada Berta Bilbao. Tal como siempre hacemos al comienzo de todas nuestras reuniones, por indicación de las autoridades de la entidad, desde que comenzó la guerra en Ucrania, solicitamos un minuto de silencio por los muertos. Muchas gracias. Paso entonces ahora la palabra a Berta para que conduzca la reunión y como siempre hacemos, luego de las dos primeras presentaciones, hacemos un intermedio, volvemos a entrar con el mismo link para la segunda parte de la reunión. Así que adelante, Berta. Bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias por asistir, no solamente los invitados, sino también los participantes que ya están haciendo un lugar que es habitué, así que estoy muy contenta de verlos a todos, apoyando a los compañeros que van a leer. En primer lugar, voy a dar la palabra a Lidia Risotto, porque la clase anterior, la reunión anterior, tuvo algunos problemas con el micrófono, y siempre un cuento, como todos ustedes saben, debe ser leído de una sola sentada. No sé si era Edgar Allan Poe el que decía eso. Bueno, adelante, Lidia. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y bueno, voy directo al cuento. El título es El acuerdo. Aunque habría sido difícil encontrar su origen, sin duda se trataba de un acuerdo. El primer jueves de cada mes nos quedábamos en casa. Rigurosamente entre las 2 y las 3 de la tarde llegaba don Juan, acompañado siempre de una valija pequeña de cartón y otra grande de cuero que parecía más pesada. Cuando lo operaron de varices, tuvo la gentileza de avisarnos que ese mes no vendría al único teléfono del barrio, el de la panadería. Aquellos jueves desde la mañana, mamá iba preparando todo lo necesario. Sobre una bandeja, los pocillos de porcelana buena para el café, las copitas de licor por si acaso hacía mucho frío, un budín de limón o de almendras, todo ordenado antes de la hora prevista. Con don Fuad los ritmos eran lentos. Pasaba al comedor y se ubicaba siempre en la silla de la izquierda. Entonces preguntaba por toda la familia. A ver, dígame cómo está Juanita. Y chico de Carmen que vez pasada tenía fiebre. Mamá le ofrecía una copita de anís o café recién hecho a la espera de iniciar la parte comercial. ¿Se acordó de traerme el centímetro y la tiza? ¡Ah, qué delicia su café, Emma! Y este anís. Disculpe, disculpe, me distraje. ¿Cómo voy a olvidar encargue suyo? Traje, traje todo. Y abría sobre la mesa la valija de cartón donde se alineaban peines, agujas, carreteles de hilo, alfileres de sombrero. En el interior de la tapa, casi tan profundo como el cuerpo principal de la valija, llevaba entretelas, relleno para hombreras, jabones, pasta dentífrica. Mamá elegía y preguntaba a los precios. No, no me pague ahora, interrumpía don Juan. Anotamos en libretita y mes que viene arreglamos cuenta. Pronunciaba unas P's pálidas, casi confundidas con la B, y sus R's eran afrancesadas. Sobre la mesa se entremezclaban dedales y puntillas, pero don Fuad, heredero de Vinicius, nunca ofrecía. Dejaba que la venta se produjera sola. Nada más, seguro. Era su voz certera, al tiempo que descubría las cajitas de cordoné reluciente. No, por hoy nada más, hágame la cuenta, por favor. Don Fuad ponía orden en la valija, la cerraba con un suspiro y lápiz y libreta en mano hacía anotaciones, sumaba y finalmente 14,20. Dejamos para vez que viene o me da parte ahora, decía. Al parecer don Fuad estaba a punto de despedirse cuando con el tono cambiado, casi en un susurro cómplice, mirando a los costados, brillantes los ojos, continuaba. Emita, yo no sé si usted puede, pero tengo oportunidad.
vino barco griego. Mamá intentaba una tenue negativa. Le muestro sin compromiso. Usted tiene buen gusto. Quiero que vea nada más. Abría la valija grande en el piso y ante nuestros ojos se desplegaba el mercado persa, ceras purísimas, crujientes, casas impalpables, de orillo inglés. Mire, mire qué maravilla. Y cubría la mesa de esplendores. Este verde es para usted, se entusiasmaba, mientras la organza de los dorados caía como una nube desde los hombros de mamá. Ella sacudía la cabeza tratando de rechazarlo, pero sus dedos tropezaban con el hilado suntuoso y lo acariciaban. ¿Y cuándo quiere que me ponga yo un vestido así, don Juan? Reía y pretextaba. Él, evocando tal vez el rebozo negro de su madre montañesa, se transfiguraba. En mi tierra, señoras visitan vecinas con estos trajes. Pero no importa, Emma, si no se puede hoy, se podrá mañana. Y juntos, él y mamá, iniciaban el proceso de doblar y guardar que don Fuad con sabiduría hacía sin prisa. No se daba por vencido. Tengo dátiles. Y mostraba los paquetes de papel celofán encofrados en cajas de madera, y esencias y tintes de oriente. Era inútil. Estoica, mamá no se dejaba tentar. Resignado, don Juan comprendía que era hora de retirarse, nos estrechaba las manos y se despedía hasta el mes siguiente. En la mesa quedaban los testimonios de su visita, pero no podíamos ver. Nuestros ojos estaban colmados de visiones de las mil y una noches. Durante varios días nos quedábamos contentas, después comenzábamos a olvidar, y cuando volvía a acercarse el primer jueves del mes, mamá se aseguraba de tener una botella de anís en el aparador. Un día don Juan faltó a la cita. Hubo desconcierto, preocupación y hasta cierto desengaño. Era la primera vez que sucedía, y el mes transcurrió echado de conjeturas hasta que llegó la nueva fecha. Aquel jueves sonó puntual. Mientras nos dirigíamos a la puerta, no podíamos dejar de sonreír. Todo volvía a la normalidad, pero no era don Fuad. En su lugar nos sonreía un hombre joven y alistado. Llevaba una carpeta y se presentó como el hijo de don Fuad. Mi padre no hará más visitas a los clientes, nos dijo. Pusimos cedería y él se encarga de atenderla. Sus pies eran impecables. Lo invitamos a pasar y con toda desenvoltura nos siguió hasta el comedor. No quiso callar ni comer. Le ofreció a mamá un catálogo donde se detallaban los artículos en venta con sus respectivos precios y un muestrario con pequeños cuadrados de diferentes telas. Desde ahora, recitó, ofreceremos a nuestra clientela un exclusivo sistema de ventas con planes de pago a 30 días sin interés, a 60 o a 90 días, en estos dos últimos casos, por un pequeño porcentaje de recargo. Mamá hojeó tímidamente el catálogo y pareció no comprender dónde estaban sus sedalinas. La mercadería será entregada por nuestros clientes dentro de unos días, explicó, mientras completaba una novedosa ficha de pago que mamá firmó sin atreverse a preguntar nada. El hijo de don Juan parecía haber cumplido algún deber. Nos saludó muy formal y antes de salir le entregó a mamá una tarjeta que decía Fuad Said e hijos, lanas, sedas, encajes, Lima, 1332, Buenos Aires. Regresamos al comedor. Mamá miró las copitas vacías junto a la botella de anís que tiraban sobre el aparador. Era hora de ir guardando todo. Después, justamente cuando nos íbamos al cerrar la puerta, un último fulgor pareció iluminar la tarjeta que mamá había dejado abandonada sobre la mesa. Bueno, Lidia, ¿hay algún problema con tu micrófono? Porque es muy Sí. diferente cuando das las clases, se te escucha perfectamente. Ahora no sé por qué la comunicación no ha sido muy clara que se diga. De todas maneras, bueno, algo habrán podido escuchar. Lidia hace unos cuentos que yo he tenido la suerte y el privilegio de prologar en su libro, que va a salir dentro de poco, me imagino. Como así también acá hay otro de los jóvenes, Alejandro Nicolás García, que es cuentista y a quien también le hizo el prólogo por sus cuentos.
que tienen un matiz completamente distinto a todo lo que he visto últimamente en la escritura de cuentos, en el caso de Alejandro Nicolás García. Y en el caso de Lidia Risotto, bueno, siempre me ha sorprendido que toda la teoría que ella conoce, las teorías del cuento, que no solamente en nuestro idioma, sino que como es traductora de inglés, ha tenido la suerte de leer en la lengua propia, en la lengua inglesa, entonces tiene muchos conocimientos de teoría del cuento, así que obviamente alguien que conoce tan bien la teoría no puede hacer sino cosas excelentes, ¿no? Así que bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Daniel Alonso. Daniel Alonso es diplomado en teoría y producción literaria, que son de los cursos que da la SADE en convenio con la Universidad de Villa María. Es docente, ya es escritor, y me parece que sus cuentos están esperando un estudio académico, un estudio serio para que sean conocidos y para que sean valorados debidamente. Adelante, Daniel. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se escucha bien el audio? Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Voy a leer un cuento corto que se llama La nariz de Durañona, que algunos ya habrán eh, escuchado, que parte de la idea de la naturalización que se hace a veces sobre ciertos aspectos, ¿no? O sea, cómo medianamente uno puede interpretar a la otra persona de acuerdo a ciertas actitudes que no son comunes, sino se dan con la vista de un aspecto. Por ejemplo, en este caso, con la nariz, ¿no? Dice, decir que Durañona era narigón era una falta de respeto. Decir que el águila tenía la nariz de Durañona era un elogio. Decir que Durañona tenía nariz aguileña era un elogio para el ave, porque algunos decían, en su afán de empatía con Durañona, que no era narigón, sino que tenía la cara echada un tanto para atrás. Falso también, falso como esa gente que quiere quedar bien, porque Durañona sí tenía una nariz prominente, saliente del recinto forzoso al que acuden el común de las narices. Durañona tenía éxito con las mujeres, porque esa nariz lucía con distinción. No era una nariz cualquiera, en ocasiones parecía un reloj de sol. Era como que tenía vida propia, porque Durañona era tímido, pero su nariz era sofisticada, excéntrica, audaz. Su nariz lo desinhibía. Quizás era un tanto agresiva en invierno, porque la nariz se mostraba desnuda, auténtica, así como era, no como ciertas personas que se esconden en un yo indescifrable, gente de la que no se conoce jamás sus rasgos interiores. Durañona no era Francisco Oliver Durañona, era su nariz más Durañona. La gente, cuando lo miraba, en realidad miraba a su nariz antes que a sus ojos. Era inevitable, era como un siamés, una entidad en otra entidad. La personalidad de esa nariz, su estirpe superlativa de tótem, de obelisco, de torre Eiffel ligeramente fragmentada, elogiada, elegante al punto de ser admirada por el cine, de mostrarse altiva en un desfile, de seducir entre la multitud, de hablar sería Sócrates y de conquistar sería Alejandro Magno. Es de creerse, porque nada es eterno y uno bien lo sabe, está dicho que un accidente cambia la vida de las personas. Él también. Durañona gozaba de una vida de éxitos y sabores, de mujeres y placeres. También gozaba de un descapotable, aquel que se cerró de forma casi automática el día de lluvia y le seccionó su famosa nariz. Durañona jamás volvió a ser el mismo. Bueno, espero que les haya gustado. Gracias. Andrea. Muy bien.
Andrea Fernández, poneme el micrófono porque no escucho el aplauso. Bueno, tienes humor, un humor especial. Sí. Bueno, se ha escuchado perfectamente, porque has leído con lentitud y muy buen micrófono tienes. Bueno, también sos especialista en estos aparatos electrónicos, ¿no? Conoces bastante de eso. Y eso te da cierta ventaja, además, por tu conducción docente, pronuncias muy bien, sílaba por sílaba, letra por letra. Y eso facilita la comprensión cuando lees. Gracias. Ayuda un poquito, ¿no? A veces a transmitir un poquito más lo que uno quiere decir. Sí. Bueno, ahora vamos a dar el lugar a Braulio Senda, que Braulio es también egresado ya de la diplomatura en Teoría y Producción Literaria de la SADE, como sabemos, en convenio con la Universidad de Villa María, y uno de los más importantes diplonautas. La palabra diplonauta él la inventó, que significa aquellos capaces de atravesar cielos, mares, tierras en aparatos especiales y que saben cuál es el rumbo. Bueno, Braulio, en estos momentos estoy leyendo tu libro, que es El filo de la historia. Así que este libro que escribiste últimamente. Hermoso, bueno, adelante. Hermoso libro. Bueno, se ve que ya lo has leído. Estamos esperando estudios críticos, Andrea, ¿eh? A vos que te gusta la crítica. Es paja de honor de la SADE, el libro. Claro, de Braulio. sí. Claro. Muy bien. Hermoso libro. Bueno, Braulio, adelante. Voy a leerles un fragmento de un capítulo de la novela. Bueno, comienzo con este fragmento de un capítulo de este libro que nos lleva a recorrer unos 130 años de nuestra historia. En realidad es la historia de un cuchillo, no es la historia de una persona. Y elegí este capítulo porque he querido rescatar una visión diferente de lo que fue la llamada conquista del desierto. Marí Marí Namuncurá, Marí Marí Tankelon. Tenés que hacer una larga bombeada. El Winca Villegas cavó la zanja hace 40 lunas y ahora levantó un fortín en tierras de Pincén, Trenquelauque. Se nos va a venir encima. Quiero que mires bien toda la zanja, que te reúnas con el lonco Vicente y le cuentes todo lo que viste. Después te volvés y me traes las noticias. Tenemos que prepararnos para lo que venga, que no será bueno. Tankelón se despide de su esposa Amacaik, abraza a su hijo Yalo y con las primeras luces del nuevo día parte llevando solo lo necesario. Boleadoras a la cintura, lanza, su caballo y otro de remonta para aprovechar bien el tiempo y llegar en 2 o 3 días a la zanja Alsina. Sale rumbo a Leubucó, la perdida toldería de Yanquetruz, para de esta manera evitar los fortines de Carué y Guaminí. Cabalga 3 horas al trote corto, cambia de monta y continúa otras 3 horas al paso. Cerca del mediodía llega una cañada donde acampa para que los caballos descansen. Bueno, así transcurre la primera jornada. A la noche acampa al abrigo de unos matorrales de paja brava, ocultando bien los caballos para que Aluem, la luz de la luna, no delate su presencia. Mientras Tankelon se oculta de la luna, ésta, a 10 leguas al norte, besa la hoja de un cuchillo perdido en los pajonales que tiembla de soledad. La siguiente jornada
Comienza con igual rutina. Cabalga siempre hacia el este, hacia un alto cerca del mediodía, y así sigue. Alhuem, por las noches, desde su morada, todo lo ve, y acuna el sueño de Tankelon y alivia la soledad del cuchillo perdido. Al tercer día, a media mañana, se detiene a una legua de la zanja. Se para en ancas de su caballo, con una mano se apoya en la lanza y con la otra protege sus ojos para otear el horizonte. Los achica aún más para filtrar la luz y no percibe ningún detalle de lo que está observando. Mira los bordes de la trinchera, el muro que hay detrás. Este resulta ser más ancho que alto. El obstáculo no lo frenará al potro pampa, pero sí al ganado. No se ven milicos en la cercanía. Se deja caer montado y continúa su camino paralelo a la zanja con rumbo al norte. Un par de leguas al trote corto y otra vez a pararse sobre el caballo a observar. Así continúa su marcha. Se alborota algún terotero, se espanta un chimango, hasta que en un atardecer le parece ver movimientos detrás del parapeto de la zanja. Se aproxima cauteloso, luego se detiene y le usa la mirada. Al ver los últimos rayos del sol brillar sobre el tapial, talonea su caballo con dirección oeste. Siente silbar un plomo cerca de su cabeza y otro que impacta en su paleta derecha, acostándolo sobre el cuello del potro que parte al galope. Recién entonces escucha los estampidos, casi simultáneos. Se aferra con ambas manos al cogote del animal, sin soltar la lanza ni el bozal del caballo de remonta, y se aleja al galope tendido. Luego de 2 horas, a toda marcha, el potro pampa se detiene exhausto. Tankelon abre los ojos y ve reflejarse la luz de la luna en algo que brilla entre los pastos. Suelta la lanza y el bozal, le susurra unas palabras al caballo, este dobla las rodillas echándose suavemente al suelo, él se desliza hasta apoyar su pecho en la tierra y descubre que la luna se refleja extrañamente en la hoja de un cuchillo. Estira su brazo, lo toma, lo siente vibrar, lo acomoda junto a su pecho y se duerme con placidez. Se despierta en otro lugar, a orillas de una laguna, donde hace poco hubo una matanza. El rostro sonriente de un médico brujo lo saluda y le dice: «Tu cuchillo tiene mucho gualichu, sacó el ploma, curó herida, sin sangre, gualicho mucho bueno. Acá tenés la bala en esta bolsita. Ya la hablé. Llévala en el cogote para que te vaya bien». «¿Dónde estoy?», pregunta Tankelon. Y la respuesta llega de otra voz que se aproxima mientras el brujo se aleja. «Marí, Marí, estás con gente amiga. Soy Nahuel Payún y estamos en Lonquimay. Yo soy Tankelon, bombero de Namuncurá, y busco al lonco Pincén». Le responden: «Vicente y sus conas andan buscando lanzas y caballadas. Hace poco el Villegas nos atacó acá, mató a nuestros hombres y se llevó a las mujeres y todas las tropillas. Decirle al lonco Manuel Namuncurá que se prepare. Pincén no sabe cuánto más va a aguantar». Una vez repuesto, Tankelon parte a todo galope, cambiando de monta cada 2 horas. Cabalga con rumbo sur, hacia su toldería. Viaja pensando en su mujer y su hijo, con una extraña sensación de alegría que le produce el cuchillo que encontrara en el camino y que, según el brujo, le salvó la vida. En su toldo de Salinas Grandes, Amacá y Quillalo acortan las horas de espera, conversando,
mientras esperan el sueño. Hasta ahí. Es más largo, pero bueno, tenemos que dar tiempo a que todos participen. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y quería saber si está Cristina Pizarro. No la veo acá, me parece que no está. Bueno, entonces van a tener posibilidades de hablar más ustedes. En primer lugar, entonces vamos a pedir opiniones sobre los cuentos que ustedes han escuchado. A ver quiénes quieren decir algo sobre los cuentos escuchados. Después les vamos a pedir a los autores que nos digan por qué eligieron ese tema y también qué es lo que saben del cuento, qué ideas tienen de lo que significa escribir un cuento y para qué y por qué eligieron el género. Así Yo que bueno, ¿puedo hacer una sí, pregunta? sí, Nidia, cómo no. Le quería preguntar a Braulio, porque me quedó, ¿por qué tiembla de soledad el pajonal, la paja brava? No lo tengo claro eso. Hola. Bueno, tú sabes que el mal llamado desierto estaba poblado por otros seres. Además de los animales, habitaban los pueblos preexistentes, ¿no? Como le llaman ahora. Y el temblar de soledad es la figura poética para hablar de un lugar en el que hubo una masacre. Lo cuenta después digamos, el salvador de Tankelon, le cuenta que ahí hubo una batalla, no fue una batalla, fue una masacre, y bueno, los pastos yo pensé que la batalla era en otro lugar. No, fue ahí. Quedó que la batalla era en la laguna. Donde había una toldería, junto a la laguna de Lonquimay, sí. Ahora los pastos temblaban de soledad, ya no había gente. Bueno, gracias. Bueno, entonces, si quieres, Braulio, ya que tienes la palabra, me gustaría que comentes algo sobre cuál fue tu proceso de escritura de este libro, porque veo que es un libro y que el cuento forma parte del libro. Hola, bueno, ahora sí se te ve bien. Se me había caído la imagen, no me veía. Bueno, sí. Estos fueron varios años de trabajo. Todo comenzó cuando me regalaron un precioso cuchillo berijero con un mango, no de guampa como se estila normalmente, sino que el mango es una uña de ñandú. Nunca fue a la cocina, siempre lo usé de cortapapeles en el escritorio. Y pasaba largas horas mirando el cuchillo y elaborando fantasías en mi mente, ¿no? ¿Qué fantasías podía hacer con ese cuchillo? ¿Cómo buscarle una historia pasada? O inventarle una historia pasada. Y como andaba con mucho, pero mucho deseo de practicar con el realismo mágico, que nunca había escrito, comencé a hilvanar historias que fueron sueltas, separadas. ¿Sí? Fue un proceso diferente. Digamos que esto es una serie, podemos decir que son cuentos encadenados, pero por tratarse de una historia, según el decir de Manuel Joffre, que nos explicó en la primera diplomatura que hicimos, cuenta una historia, entonces tiene el valor de novela, no importa la cantidad de páginas que tenga, y cuenta una historia de principio a fin. Así que bueno,
lo fui armando y no empezó por el principio. Cuando lo empecé a darle forma al libro, no tenía el principio, tenía el final, que fue lo que les conté. Este cuchillo es mío, yo lo tengo. No es un cuchillo mágico, es un cuchillo que fue comprado en San Telmo, en una casa de compra y venta de antigüedades. Pero yo me había puesto hace años, me había propuesto de cada uno de los primeros cuentos que escribí, que publiqué en el 2011, de cada cuento que me gustaban mucho, continuar una historia. Entonces, tenía el comienzo de este cuento en uno de esos tenía que incluir el cuchillo en ese cuento, pero no servía para el principio. Tengo un eco, no sé si ustedes me escuchan bien. Yo, pero no sé cómo pararlo. Silenciate, Estela. Exacto, bueno, hay que silenciar el otro. Silenciate, claro. Decía entonces que me faltaba el principio. Entonces, me costó un tiempo encontrarle el comienzo. ¿Cómo arrancamos la historia de un cuchillo? Y en esos momentos me vino a la mente una de esas leyendas urbanas que dice que nunca un gobernador de Buenos Aires pudo llegar a la presidencia de la República. Entonces dije, ahí voy a empezar, porque si esta leyenda surgió en algún momento, le voy a dar visos de verdad, aunque no sea verdad. Entonces me propuse que la oportunidad era 1852, con la caída de Rosas. Él echa una maldición antes de huir, ¿sí? Antes de huir hacia Inglaterra, echa una maldición diciendo que, bueno, que ningún estanciero de esta desgraciada provincia ocupe jamás este lugar de poder, y clava en la silla el cuchillo, que no es un cuchillo cualquiera, sino que era el cuchillo de un cuchillo venido posiblemente de África. Eso queda a criterio del lector, porque era el cuchillo de Eusebio, uno de sus bufones, que era africano, enano además, y que hablaba de levita y galera. Entonces, mientras Eusebio pronuncia una oración en su lengua, Rosas clava el cuchillo y profiere la maldición. Y ahí arranca la historia. Después viene uno de los soldados de Urquiza que entra y se lo guarda de recuerdo. Ese mismo hombre después participa en el asesinato de Urquiza y ahí interviene el cuchillo también. Después del asesinato de Urquiza, enloquece este hombre y termina dejándolo clavado en un árbol, y en la zona surge la leyenda de una luz mala. El cuchillo vibraba con la luz de la luna y la gente creía que era una carcajada y veía la luz mala entre el monte, hasta que un paisano se decide, va a ir, un paisano que tenía un payé colgado al cuello y no le tenía miedo a la luz mala, retira el cuchillo y se lo lleva. Ese cuchillo después termina entre las costillas de un yaguareté en una pelea. El yaguareté huye, malherido lo recoge un pescador que lo cuida, le sirve de compañía. El cuchillo pasa a manos del pescador, que en una tormenta
sucumbe y ese cuchillo termina en manos de un taur que se dedicaba a jugar con trampas a las cartas, a jugar a todo lo que fuera juego y incluso cuadreras, hasta que pierde el cuchillo en un partido de taba. Resulta que el ganador le regala el cuchillo a Juan Moreira. Cambiamos de personaje. Así que el cuchillo anduvo con Juan Moreira hasta que lo matan. De ahí pasa a manos de un policía, uno de los milicos que mató a Juan Moreira, que terminó siendo un sinvergüenza, y que cuando surgió el avance de Villegas, el coronel Villegas, sobre las tolderías, se enroló en un encuentro con los indios, perdió el cuchillo, que quedó solo tirado entre los pastos, pero, alumbrado solo por la luna, por Alhuén, la luz de la luna. Ahí lo encuentra Tanquelón, que fue lo que leímos. De la mano de Tanquelón pasa a la mano de su esposa, de la mano de su esposa al hijo. Esta familia termina huyendo de las batallas de la conquista del desierto y terminan en la Patagonia, en las estancias ovejeras. El cuchillo pasa a manos de una prostituta que bueno, por haberse defendido con ese cuchillo de los soldados, termina escapándose de la Patagonia. No sé si ustedes recuerdan, intenté recrear el tema de Osvaldo Bayer, de las putas de Saturno. Bueno, continuamos con esta reunión. Está invitada Cristina Pizarro, que es una escritora reconocida ya en nuestro medio, es ensayista, es poeta, es narradora y también ha publicado una parte de su obra dedicada a la literatura infantil y juvenil. Además es gestora popular porque dirige grupos literarios en la SADE y particularmente tiene un grupo denominado Alegría. En esta oportunidad también quería decirles que Cristina Pizarro es una colaboradora directa de mis trabajos en la SADE, en la cursada de literatura infantil y juvenil y también en la diplomatura en teoría y producción literaria. Así que bueno, vamos a escucharla ahora para que después continuar con las opiniones de ustedes. Adelante, Cristina. Buenas tardes, muchas gracias por este espacio de Fundarte, a la doctora Lertora y a nuestra querida amiga y colega Berta. Disculpen la demora, estuve en otra reunión en zona norte y tardé un poquito en llegar a mi casa. No quería hacerlo, por supuesto, desde un vehículo. Siguiendo un poco la temática de Braulio, de la historia, les voy a leer de mi primer libro de relatos, Mis ojos sueñan con la vida, Crónicas de Genoveva, que corresponde a una parte que yo titulé Espacios. Iba a leer de otro espacio, pero bueno, me entusiasmó el relato de Braulio, situado en una Buenos Aires. Esto se va a situar en otra región y ya verán ustedes que hay algunos sesgos que podrán descubrir también. Crónicas de Genoveva. Genoveva está en los asientos de atrás del colectivo 59, leyendo un libro de historia riojana. Falda negra de popelina, blusa blanca de linón, con cuellito y mangas largas, puños abotonados. Cabello oscuro, recogido y sujeto en forma de rodete, con un moño de terciopelo negro. De su cuello pende un rosario de piedra, de cristal de roca y una cadenita de oro con la imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa.
De regreso se persigna ante cada iglesia que hay en el camino que recorre el colectivo. Lo había tomado en la calle Maure, después de haber ido a la abadía de San Benito a bendecir algunas pertenencias, el día en que se conmemora el santo que fundó la orden benedictina en tiempos de los bizantinos. Está sentada con los pies encima de la rueda. Calza unas sandalias franciscanas de cuero marrón oscuro que se apoyan con fuerza. En una mano sostiene el rosario y va pasando cada cuenta, rezando el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. Desde Luis María Campos divisa la cúpula de San Benito de Palermo entre los árboles. Admira las luces y tornasoles que se filtran entre los jacarandás y palos borrachos, altos y frondosos, y dirige la mirada hacia Dorrego, donde se erigió la parroquia de estilo neocolonial de Santa Adela. Recuerda las caminatas por los senderos que bordean el campo de polo y el hipódromo. Siente nostalgia y su mente se convierte en un torbellino a la casa de historias lejanas que algunas veces leyó en enciclopedias sobre la historia argentina. ¿Qué pasaba en ese barrio? Está tan abstraída que solo levanta la vista cuando al pasar por la avenida Santa Fe al 1200, en un giro abrupto detecta las columnas y el frente de San Nicolás de Bari. Su abuelo había sido bautizado en la catedral del mismo nombre en la provincia de La Rioja. Había buscado en los archivos parroquiales y también encontró que sus ancestros a lo largo del siglo XIX provenían del mismo lugar. Nunca vivió allí, pero leyó sobre Victoria Romero, oriunda de la costa alta de La Rioja, mujer alta y hermosa, cabello largo, delgada, de ojos color café. Vestía con sencillez. Se había casado en 1822 en la iglesia de Tama con Ángel Vicente Peñalosa. La Vito, hija de don Bartolomé Romero y de doña Ana María Herrera, descendientes de españoles, defendía con una gran pasión las raíces de sus antepasados. En su afán de ayudar a los paisanos refugiados, se dice que en una mula cargaba sus alforjas con mercadería compuesta de diversas variedades de frutos y otros alimentos, y así los repartía a los más necesitados. Fue mujer chúcara y valiente, hasta las últimas consecuencias. Tenía una herida en la frente de un sablazo que había recibido en la batalla de Manantial. Una historia muy cruda circuló como leyenda. Estando herida, a la Vito le subió la fiebre. Había permanecido en casa de un familiar hasta que quiso ir a ver a doña Francisca, la curandera. Pero la comadrona equivocó el diagnóstico y le introdujo una vara de naranjo en su vagina. A los 2 días le sacaron, junto a la vara putrefacta, los restos de un hijo muerto. Fue en aquel entonces, alrededor de 1846, que Manuela Mercado, oriunda del lugar, había conocido a la Victoria. En la iglesia de Tama, al salir de misa, Manuela sintió cierta inquietud por esa mujer casada con el caudillo. Quería acercarse a la Victoria para regalarle un manto que ella misma había tejido con lana de llama y había bordado con hilos teñidos por los colorantes minerales. No se animaba, sentía vergüenza por ser madre soltera y vestir ropas desteñidas por el paso del tiempo. Se quedó pensativa y habiéndose enterado de que a la chacha se le habían muerto 2 hijas, se armó de coraje y entonces le preguntó con voz suave y un lenguaje de timbre musical
por su esposo el Chacho. Victoria le contó del profundo amor que se tenían, de la lucha conjunta por la libertad y de aquel otro niño de 5 meses que le había traído don Ángel Vicente Peñalosa, Indalecio, porque su madre, perdón, que don Ángel Vicente Peñalosa porque su madre había muerto. Lo habían bautizado como Indalecio en la misma iglesia de Tama donde se habían casado. Vivían en una casona en el paraje de Guaja, construida de paredes de adobe, vigas de algarrobo y tierra pisonada rodeada de olivares. Después de las confidencias, Manuela y Victoria se abrazaron como hermanas, en comunión con sus almas de madres. Manuela, mujer alta y corpulenta, de andar gracioso, de tez morena y voz grave, le contó que se había enamorado del dueño de unas tierras de la costa riojana, un hombre bien ataviado, que la sedujo a fin de descubrir el secreto para avasallar las codiciadas tierras. Se llamaba Lorenzo, le gustaba andar a caballo y jugar a los naipes y solía viajar por las provincias vecinas en busca de nuevos negocios y territorios, en esos parajes donde había minas de oro que los indios mantenían ocultas con recelo. Aquel terrateniente nunca conoció a su hijo Rafael Mercado, bautizado en la parroquia de San Nicolás de Bari con el apellido de soltera de su madre. De muchacho andaba trabajando como herrero en el paraje de Polco, sin haber aprendido a leer ni a escribir. El dolor de la exclusión y el rechazo perduró por varias generaciones, los que serían redimidos por el trabajo y el amor al prójimo. Manuela había ido a los llanos con su niño pequeño en busca de una verdadera identidad de raigambre indígena. Atravesó caminos áridos y se enfrentó al cruce de los parajes deshabitados. No había conocido a sus padres, había quedado al cuidado de una familia y sospechó que podría haber vestigios de los olongastas en su sangre. Se dedicaba a criar carneros, cultivaba maíz y zapallos, recolectaba los frutos de los nogales, del algarrobo, del mistol y del chañar, con los que fabricaban chicha y patay. Manuela quería presenciar la ceremonia de los chamanes, porque creía en los efectos de las curaciones mágicas y ella misma deseaba aprender, ya que el destino quiso que su hijito Rafael se cayera de un algarrobo y estaba tan dolorido que no podía caminar. Manuela se inspiró en el dolor de la Victoria y en su brío, lo que la había convertido en una luchadora incansable. Sintió mucha pena por aquella mujer que había perdido a sus hijos y por ella misma, abusada y también abandonada. Genoveva cerró el libro, bajó del colectivo y siguió rumbo a su trabajo por las cercanías de la iglesia de San Nicolás de Bari, y en un sacudón de su cabeza pensó: ¿por qué me aparecen estas historias? Se preguntaba. ¿Qué tendrán que ver con mi vida? ¿Por qué me resuenan tanto? ¿Qué sentido tiene esto para mí? ¿Qué me están anunciando? Mi nombre significa ola blanca, blanca como la espuma del mar, según me contó mi abuela. ¿Qué me atraen tanto esas historias con este nombre de agua entre las montañas áridas de La Rioja? ¿Me habrá marcado el nombre para hacer lavandera? Lavar la ropa de otros en casas ajenas. Se sentía culpable cuando lavaba la ropa interior de la dueña de casa donde trabajaba, al ver esos corsets de encaje, satén, broderí, lazos de colores vibrantes, testigos de instantes secretos.
También lavo y plancho los manteles y cortinados de la iglesia, pensó. ¿Acaso he venido a lavar culpas de los hombres y mujeres que mienten, que pecan? La atravesó un hondo estremecimiento al suponer que también lavaba el honor de Manuela, esa mujer abandonada y también heroica a su manera. Mientras pasaba el pan de jabón, blanco por las blusas con jabot y camisas de seda italiana en la casa de la calle Paraná, pensó en su marido, obrero textil en una fábrica por el barrio de Villa Crespo, y en sus dos hijas que estaban en la escuela. Por las tardes las iría a buscar. Ella había estudiado en un colegio de hermanas francesas que le enseñaron las labores domésticas y buenas costumbres. Le gustaba leer novelas y ver películas, sobre todo, extrañamente, acerca de la historia de La Rioja. Pensó en el regreso a su casa. Se reunirían en el patio para tomar unos mates bajo la glorieta y el parral, mientras fluían por su mente imágenes de la película Camelot, que había visto junto a su esposo en el cine de la calle Lavalle. Reverberaron las escenas de la reina Ginebra, aquella Genevieve de sueltos cabellos rubios, la esposa del rey Arturo. Mientras colgaba la ropa en la soga, enjugó sus lágrimas. Sentía que su corazón de mujer vibraba. Ella había triunfado en su vida más de lo que aquellas mujeres del libro, la venerada Vito y la desconocida Manuela Mercado. Ellas habían padecido las batallas, pérdidas y desaires en los tiempos de las luchas por la independencia. Y Genoveva siguió y sonrió pensando que quizá había en ella más de reina que de la bandera. Y hasta aquí la ficción y también por ahí la autoficción, por revelar el secreto. Bueno, ustedes dirán, preguntarán y después les cuento un poco, si quieren, las claves de la construcción de estas historias entreveradas. Bueno, ¿cuál sería la autoficción? Sí. ¿Cuál sería la autoficción? Ah, van primero por el secreto. Bueno, en principio les cuento que Genoveva no existe, digamos, es un heterónimo, como lo llama Berta, porque mis ancestros por vía materna provienen de la provincia de La Rioja. Y esa Manuela Mercado en realidad es Manuela Pizarro, la madre de mi tatarabuelo, que vivió en la época del Chacho. La historia entre Manuela y la Victoria Romero no, eso es una invención. Yo supuse que podían estar emparentadas en el sentido que sí. Cuando yo investigué en los documentos sobre la partida de nacimiento, aparece primero apareció el dato en el primer censo nacional de 1869, la época de don Domingo Faustino Sarmiento, que Rafael Pizarro había sido registrado en la localidad de Polco. Polco está muy cerquita de Chamicay, que corresponde a la zona de los Llanos, donde estuvieron los caudillos, bueno, Facundo, Quiroga y también el Chacho, que después fue puesto ahí el muerto ahí en Olta, también está bastante cerquita de donde se habían casado, que es en Tama. Bueno, yo estuve en esos lugares en 2 oportunidades, por eso los pude describir así como los describo. Pero la cosa pasa bueno, la primera parte está Genoveva, que puede ser un heterónimo,
pero bueno, ahí dice, nunca viví en ese lugar, pero sí conozco por los libros de historia. Bueno, nunca, en la realidad, la autora, la narradora real, conoció como visitante esos lugares. Pero sí, el recorrido del 59 era un recorrido que yo hacía habitualmente. Y toda la descripción de Luis María Campos, la iglesia de Santa Adela, la parroquia de Santa Adela, ahora no ando tanto para ahí, pero cuando iba a dar clases siempre pasaba por ahí, por Santa Adela, ¿no? Que es una parroquia de estilo neocolonial, y bueno, todo eso me interesa, lo mismo que los días 21 es el día de San Benito, y bueno, toda la gente va a bendecir sus pertenencias. Entonces, esta Genoveva, que se la ve con un espíritu muy creyente, muy religioso, antes de ir a trabajar, trabajaba ahí cerca de la iglesia de San Nicolás, que está, ahí yo lo describo también, pero bueno, también aparecen clases sociales, donde ella va a trabajar y su propia casa. Bueno, donde va a trabajar se hacen algunas referencias, algunas alusiones, pero ninguna historia en particular, solo que lava la ropa de su dueña, que como bueno, puede pasar en cualquier casa. Y por otra parte, cuando ella piensa en que va a volver a su casa, esta Genoveva, es una familia de gente trabajadora. La zona de Villa Crespo era una zona textil. Yo también lo nombro en otra historia que es sobre mi abuela materna, que trabajaba para una fábrica que estaba por ahí, no sé si está, pero bueno, se puede investigar también, una fábrica donde iba a entregar guardapolvitos, la fábrica de Antonio del Acua, estaba el Arroyo Maldorado. Bueno, pero acá solo se nombra a esa zona de Villa Crespo como zona textil, porque también en otro relato hago alusión a épocas de historia con los cambios socioculturales. Por eso me enganché con tu historia, Braulio, también en el siglo XIX, pero con otras características. Y las dos protagonistas de esta historia, dentro de la historia, Manuela y Victoria, que esto no sucedió, pero sí en la historia nosotros podemos tener referencias a que la Victoria Romero, bueno, acompañó al Chacho en las batallas, que tuvo una herida, que perdió 2 hijos, y que en esa fiebre que tuvo, le introdujeron una vara y bueno, podría haber sido como una especie de aborto. Así que es una temática difícil. La cuestión es que otro duelo más. En el caso de Manuela, seducida, bueno, no sé, yo esto no conozco la historia, que aparece Rafael como hijo de madre soltera, pero cuando lo censaron ya era un hombre grande, en el año 69, el primer censo, pero había nacido en el 22. Ese sería mi tatarabuelo. Y estos datos a mí me hicieron pensar que esa madre soltera había sido seducida por un terrateniente. Yo no lo sé porque quedó como madre soltera, pero el hijo nació, no abortó, como en el caso de Manuela, que por la curandera que erró el diagnóstico y, bueno, abortó, sin que ella a lo mejor lo hubiera querido, supongo, ¿no? Porque eso no lo sabemos. Y Manuela dio a luz a su hijito y un poco entristecida, como suele suceder con estos amores contrariados, porque claro, el español
que quería pasarla bien, jugando a los naipes, recorriendo diferentes lugares y sacando la información, porque eso sí, muchas veces querían sacar la información a los indios para saber dónde estaban las minas. Eso está registrado. Hay unos libros interesantes de un estudioso, Víctor Robledo. Uno se llama La Rioja Indígena y el otro La Rioja Negra. Y ahí había estado investigando un poco, porque así como hubo un primer censo nacional en la Argentina en 1869, hubo otros censos anteriores, locales, regionales o provinciales, que están fechados, por eso yo no se los podría decir en este momento. La cuestión es que se hace como toda una historia de que esta Manuela había quedado al cuidado de su abuela, era como una niña un poco en la orfandad, ¿no es cierto? Y en esa orfandad, sin embargo, pudo aprender las tareas propias del lugar, del campo. Acá se habla del mistol, del chañar, bueno, lo que es típico de esa zona. No, en este caso no se habla de las vides, pero sí de los nogales, que son muy típicos de la zona, ¿no? De La Rioja, como también de Catamarca. Así que bueno, algo te contesté, Nidia. Sí, sí, Bueno, gracias, interesante. Cristina. Me encantó porque aprendí esa parte de historia con tu cuento. Gracias. Ahora vamos a escuchar los comentarios, las preguntas. Sí, a ver, Lidia, ¿querés hablar? Yo quiero hacer una pregunta también. Sí. Primero le damos la palabra a Lidia. Bueno, me van a tener... especialista en cuentos. Sí. Me van a tener que decir si este micrófono anda o si está desastroso. Sí, bueno, vamos a ver. Está mejor. A mí me parece sumamente interesante, o sea, lo que yo estoy viendo esta tarde a través del cuento de Daniel Alonso, de Braulio y de Cristina, qué procesos creativos tan diferentes que aparecen aquí, ¿no? Porque, bueno, tomando lo de Cristina, que bueno, es lo más reciente, cómo ella hace una trama entre historias, recuerdos y suposiciones de historias familiares con la ficción, y también una ficción fundamentada en mucha investigación, que es lo que pasa también con Braulio. O sea, él construye su ficción en base a una investigación histórica. Y por otro lado, Daniel nos presenta el foco en un solo personaje, utiliza el humor que lo hace. Creo que Daniel llegaste acá a un límite muy interesante, que es nunca te burlas del personaje. No existe eso, no existe el ridículo de ese personaje. Llegaste al punto en el que uno siente una empatía muy especial con él, porque esa nariz, me gustó mucho 3 adjetivos que usaste para la nariz: sofisticada, excéntrica y audaz. Estás describiendo más que una nariz, parece una personalidad, ¿no? Entonces me pareció interesante este uso de los adjetivos. Entonces veo que como que tu proceso de escritura es alrededor de un personaje construir la historia, que es completamente distinto de los otros dos. Quería señalar eso porque me parece que es una cosa muy rica y muy evidente esta tarde, ¿no? Bueno, nada más. Y bueno, háblanos algo de tu cuento. ¿Por qué tomaste esos referentes? Berta, no entendí, ¿me preguntas a mí? No, a Lidia Risotto, que nos hable un poco de su cuento, del cuento que leyó, que lamentablemente no pudimos escucharlo muy bien por un problema de audio.
Hola, ¿me escuchas, Lidia? No, quedó silenciada, parece. Está silenciada, Lidia. Se Quedó quedó la imagen congelada. congelada, como se dice en la jerga. Ah. Bueno, le damos la palabra entonces a Daniel, que no habló. A ver qué nos habla. Estamos ahora, estamos en el Zoom. Ahí A está. ver, Daniel, ¿dónde está Daniel? Sí, estoy yo. Ahora, Daniel, a ver qué nos dices de tus cuentos. Bueno, en realidad lo que trato de hacer es por épocas más que nada, ¿no? En el caso, como bien dice Lidia, yo lo que trato es de tomar como si fuese algunas estructuras de pensamiento, ¿no? En este caso, a mí me interesó mucho, o sea, veo cosas y después las traslado al cuento. Me interesa mucho la parte, vamos a hacer un ejemplo con el actor Peretti, ¿no? Que tiene una nariz prominente y sin embargo, bueno, cuando uno ve una película de él dice que qué buen actor. Sin embargo, la vista de uno se va a su nariz, ¿no? En el caso del cuento, esa nariz precisamente le daba una personalidad especial. Sin la nariz no era nada. Entonces es como a veces la gente naturaliza cosas. Si nosotros vamos un poquito a Joseph Overton, cuando él describe algunas manifestaciones de las manipulaciones que hay, que se ven tanto en política hoy en día, en la ventana de Overton, cómo se llegan a naturalizar hasta inmoralidades, o sea, cosas que parecen aberrantes, después terminan siendo naturalizadas. Entonces, lo que yo pretendo a veces en los cuentos, a través de la ironía, del humor y muchas cosas, es el despertar de cierto tipo de conciencia, ¿no? O sea, que uno a través de la lectura del cuento pueda interpretar o pueda reflexionar sobre algunas cosas. Elijo el tema y después desarrollo la ficción, como decimos nosotros en la literatura, pero me apasiona eso. En este cuento vemos esto, en la nueva etapa que estoy tratando de hacer, porque como bien dijeron hace un rato, dijo Berta, que hay mucho, y Lidia también, mucho de investigación. A mí me interesa investigar sobre un tema y después desarrollarlo a través de la literatura. En este nuevo proceso estoy desarrollando la parte del pensamiento sobre el tiempo. Si el tiempo existe, si no existe, cómo lo interpreta cada uno, y dejo muchas veces una ventana abierta para la interpretación de cada uno sobre lo que es el tiempo. Y después, bueno, voy desarrollando el material. Creo que es muy importante darle al lector la posibilidad de su interpretación, más allá de lo que uno quiera explicar o lo que uno quiera transmitir. Me siento muy cómodo de esa forma. No hago a lo mejor un poco de trabajar sobre la historia de otros personajes. Me interesa más a mí personalmente, ¿no? Obviamente, todo el análisis de conceptos y el despertar de la conciencia de ciertas cosas a través de la herramienta de la literatura. Eso es lo que me interesa, espero tratar de lograrlo. Bueno, muchas gracias, Daniel. Está Andrea, querías decir algo, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo con Lidia en los diferentes procesos creativos que son muy diferentes. Sí. Yo veo cuento en el texto de Lidia y veo cuento en el texto de Daniel. Para mí, los textos tanto de Cristina como de Braulio son textos para novela o una novela, donde se extiende, porque no me dieron o sea, yo el libro de Braulio lo leí, entonces sé cómo se desarrolla y sé que es una novela y la historia que cuenta, entonces sé que esto es una parte de ese libro.
pero me pasa lo mismo con lo de Cristina, no veo el gol del que habla Cortázar. Veo el partido, no veo el gol, que sí lo veo en el cuento de Lidia y lo veo en el cuento de Daniel. A mí con el cuento me tiene que pasar eso, me tiene que impactar, me tiene que dar una sensación de felicidad. Y los otros dos cuentos tienen mucha investigación, mucha historia, mucho personaje que me parece que merecen el desarrollo de una novela. Eso es lo único que quería agregar. Gracias, Andrea. Se ve que has adquirido conocimientos muy sólidos sobre teoría literaria, especialmente sobre novelística y las diferencias que hay con las teorías del cuento. Lidia, querías terminar. Una amiga que leyó estas crónicas dice, uy, dice, qué interesante, tenés que seguirlo. Pero bueno, yo me quedé ahí, por eso hablo de relatos. Le puse crónicas. Pero bueno, no sé si tendré el entusiasmo de hacer una novela, pero sí, el tema da para una novela. Gracias, Andrea. No sé si te vi en alguna de las diplomaturas o seminarios. Sí, he sido alumna tuya en las diplomaturas. Claro, por eso Sí, bueno, he sido tu alumna. Me alegra entonces tener alumnas tan pensantes, ¿no, Berta? Sí, no, para mí va a ser una de las principales ensayistas que va a haber en la Argentina. Así que ya sé que va a ser así. A ver, Lidia, camino, Andrea. Hola a todos, Graciela Lisiardi. Muchas gracias. Está hablando. Ahí está Graciela Lisiardi también. Bueno, sí. Lidia, a ver que siempre te quedas cortada por algo. ¿Qué más querías decirnos? Tenías que hablar de tus cuentos ahora. Sí, bueno, yo decía recién que es cierto, como señalas, Berta, que la teoría tiene mucha importancia para mí. Y en el caso en particular de este cuento, yo me acuerdo que el desafío que me había propuesto era elegir un narrador testigo, una primera persona que estuviera involucrada parte de la historia, pero que no fuera protagonista y que lo contara desde un costado de la historia, porque los verdaderos protagonistas son, bueno, Emma y Don Juan. Entonces, ese tercer personaje, que es el narrador, yo estaba permanentemente limitándolo y apartándolo de que se corriera hacia el centro. Entonces, en ningún momento esta protagonista habla, por ejemplo, de sus sentimientos, y cuando lo hace en plural, como para diluir la cosa, para no hacerlo tan personal. Entonces, bueno, ya que hablábamos de técnicas y procedimientos y procesos, ese era el comentario que quería hacerles. Bueno, muchas gracias, Lidia. Y se nos va a cortar enseguida el Zoom, así que bueno, es la despedida ya del ciclo de narradores, así que le pido a Celina que diga algo, que nos diga si hay posibilidades de continuar con estas participaciones, porque ya veo, Celina, que has convocado una cantidad de personas. En estas 3 reuniones han habido muchas participaciones muy inteligentes de todos los que tanto de los invitados como de los que han asistido. Y bueno, hemos hecho también un ciclo de poesía, así que no sé qué más vas a inventar, Celina. Bueno, nada, no se trata de inventar nada, veremos el año que viene. Este año ya terminamos los 2 ciclos, veremos el año que viene qué proyectos hay, quiénes están interesados en participar, y tal vez en alguna otra novedad de, no sé, un pequeño cursillo o conferencias, como para profundizar algunos temas. En fin, está todo muy abierto. Yo les agradezco mucho en nombre de Fundarte la presencia de todos ustedes, y como también siempre hacemos, si alguien quiere mandar un texto inédito para ser publicado en Cultura y Encuentro, con gusto lo publicamos. Así que, y bueno, muchas gracias a todos los que han participado, y muchas gracias a Berta, que siempre está al pie del cañón, preocupándose por dar estos espacios, porque en realidad es ella la que ha traído la propuesta. Así que muchas gracias, Berta.
por todo esto que haces por la literatura y por la poesía y por la información y la preparación, ¿no? Teórica también, a través de tus cursos. Bueno, muchísimas gracias y será hasta la próxima vez.